Les voy a contar 2 tips crocheteros. Tenemos un círculo y en la siguiente vuelta vamos a cambiar de color y vamos a seguir tejiendo puntos altos. Y para dar altura a un punto alto debemos tejer 3 cadenas, pero ¿por qué no comenzar con un punto alto directamente? Entonces voy a realizar un nudo en nuestra aguja, voy a llevar la hebra por encima de la aguja y me voy a ir nuevamente al círculo. Voy a entrar en cualquier punto y en mi aguja voy a tener las hebras necesarias para tejer un punto alto. Así queda. Voy a realizar el aumento tejiendo un punto alto en el mismo lugar y también voy a tejer el aumento en el siguiente punto. Así les muestro cómo quedan estos 4 puntos altos. Y quedan de esta manera, todos parejitos. Y cuando doy la vuelta, el punto deslizado lo voy a tejer en el primer punto alto. Es otra manera de comenzar un círculo. Cuando tejemos puntos altos, para dar altura a cada hilera debemos tejer 3 cadenas, de esta manera. Y al finalizar cada vuelta realizamos un punto deslizado en la tercera cadenita, de esta manera. Y una vez tejido ese punto alto final, comenzamos la vuelta levantando 3 cadenas. Giramos y esas cadenas tienen la altura necesaria y la tomamos como nuestro primer punto. Nos vamos al siguiente punto de la vuelta anterior y tejemos un punto alto. Y así vamos avanzando, pero entre las 3 cadenitas de comienzo y los puntos altos queda un huequito. Si bien es correcto el tejido de esta manera, si desean mejorar este detalle, encontraremos diferentes formas de lograrlo. Les comparto las 2 maneras que yo utilizo a la hora de tejer para que no queden esos huequitos. Y en el final del video les cuento cuál de las 2 uso más y por qué. Una vez que finalizamos la vuelta, levanto una cadena, giro el tejido y en el primer punto de la vuelta anterior tejo el primer punto alto, obviando esa cadena, no la tomo en cuenta y continúo tejiendo puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora vamos a ver el primer punto alto que tejimos, ¿ven? Aquí se ve perfectamente, este es el punto y la cadenita de comienzo de subida la vamos a encontrar al costadito, no nos va a molestar y continuamos tejiendo. Vamos llegando al final de la vuelta y me voy a encontrar con los 2 puntos altos. Aquí los podemos ver bien en detalle y realizo un punto alto en el anteúltimo punto y otro punto alto en ese último punto alto de la vuelta anterior. Así quedan los bordes y no queda ningún huequito a la vista. Ahora les comparto la siguiente forma de evitar estos huequitos. No levanto ni una, ni 2, ni 3 cadenitas al finalizar la vuelta. Simplemente giro el tejido y en el primer punto tejo un punto bajo. Y en ese punto bajo voy a encontrar 2 hebras. ¿Ven? Estas 2. Y yo voy a entrar en la segunda. Entonces, entro en esa segunda hebra, saco por el primer arito y cierro el punto. Y ya quedó la altura de un punto alto. Y continúo tejiendo en el siguiente punto un punto alto. Así voy a seguir tejiendo hasta llegar al final. Pero antes les voy a mostrar cómo queda ese punto. Lo encuentro perfectamente porque es el único punto, no hay cadenitas, no hay nada. Es el único punto que encuentro al comienzo. Bueno, continúo tejiendo. Y aquí me encuentro con los 2 últimos puntos, ¿ven? Este es el último, acá lo pueden ver bien, se ve perfectamente el punto donde debe entrar la aguja. Entonces, punto alto en el anteúltimo punto y punto alto en el último punto. Aquí está, allí termina entonces esta vuelta. Y quedan perfectamente prolijos los bordes.
¿Cuál de las dos opciones elijo para tejer? Si bien la segunda opción me parece perfecta, suelo elegir la primera opción, porque en la velocidad del tejido mi mano encuentra más orgánico levantar cadenas al final de cada vuelta. Solo es por eso, pero de eso se trata, de tejer de la manera que nos haga sentir cómodos y así disfrutar del tejido, ¿no les parece? ¿Y ustedes cuál elegirían? Bueno, si han llegado hasta aquí, les mando un beso gigante a todos.